Hola de nuevo, personas, población, humanidad. Yo soy Madame Gorgona y les doy la bienvenida de nuevo a esta serie de videos sobre integración creativa, que es mi propuesta educativa. El día de hoy quiero brevemente hablarles de la concentración. En la integración creativa, la concentración es vital. ¿Vital por qué? Porque, pues como les contaba la vez pasada, la integración creativa se trata de atar cabos, atar todos los cabos que traemos sueltos y que, bueno, pueden ser muchos. Entonces, bueno, si no nos concentramos, pues todo se puede ir, como decimos aquí en México, al caño. Se puede ir a la basura. Además, con la pandemia, pues se ha hecho muy evidente que, digamos que de manera general, como sociedad no veníamos con mucho entrenamiento, que digamos, para concentrarnos, para funcionar de manera autogestiva. Es decir, muchas personas venían trabajando con una estructura externa. Recuerdan que la vez pasada les dije que la estructura es como este mueble que tengo aquí atrás. Cada quien tiene sus tiliches, sus cosas que organizar. Entonces hay que hacer una estructura acorde a las cosas que cada quien tiene para acomodar, ¿cierto? ¿Recuerdan que les contaba eso? Bueno, pues con la pandemia se ha hecho muy evidente que había personas que estaban funcionando con el mueble de alguien más. Y claro, pues sus cosas no se acomodan. Porque cada quien debe hacer su propia estructura. Si yo les digo cómo organizo mi lunes, cómo organizo mi martes, cómo organizo mi miércoles, porque aparte cada día tiene diferentes actividades, horarios y cosas, pues no les va a servir, digamos, la plantilla, ¿no?, de horarios y de organización que yo tengo, porque simplemente, pues no tienen las mismas actividades que yo, ¿no?, ni las mismas necesidades, nada más por decir algo, ¿no? Y de pronto muchas personas se descubrieron usando estructuras externas, por ejemplo, físicamente. Un espacio físico con ciertas características, un espacio temporal delimitado de tal hora a tal hora. Y de pronto, cuando se encontraron que debían estructurarse por su propia cuenta, ¡ay! ¡Chin! Ahí fue donde la puerca torció el rabo, como decimos aquí en México, donde se complicó la situación, digamos. También los estudiantes han padecido mucho por estas mismas circunstancias. Cuando no se tiene la motivación personal de estudiar por gusto, por ganas, o simplemente por tener un objetivo claro de resolver, quiero terminar esta carrera porque me gusta esto, y a lo mejor esto no, pero de todos modos lo tolero y lo resuelvo. Cuando no se tiene eso claro, pues es muy difícil, cuando no se tiene al capataz detrás para trabajar o para estudiar, híjole, ¿no? Sin esa motivación, sin esa estructura personal, es muy difícil. Y digo temporal y física, pero ¿qué creen? La estructura más importante está aquí. Y bueno, en el mejor de los casos, quizá tenemos claro cómo debería estructurarse nuestra organización. Quizá sabemos cómo debe ser el mueble. Pero ¿qué pasa cuando acomodamos todo así muy bonito? Organizado muy claramente, ya sé dónde está cada cosa. Aquí están los discos, aquí están los libros, acá está el material de mi hijo, arriba, abajo.
Pero de pronto saco un libro, lo leo y no lo regreso a su lugar. De pronto saco un disco y lo escucho y no lo regreso a su lugar. Y de pronto así, de manera que cuando me doy cuenta ya todo se vino abajo. ¿Qué es lo que pasa cuando también a veces tenemos claro que ya sé cómo voy a organizar mi día? A las 6 de la mañana me voy a levantar y voy a hacer tal, voy a desayunar a tal, es más, hasta voy a hacer ejercicio a tal hora, voy a ir a trabajar y los niños a tal hora. Y de pronto resulta que el niño se enfermó y nos descuadró todo. O de pronto algo me costó más trabajo y me llevó más tiempo y se me movió aquello y se nos va haciendo muy difícil mantener esa estructura. Y bueno, resulta que no siempre la estructura es rígida. Bueno, habría que ver para cada quien cuál sería la estructura funcional, dependiendo de nuestras actividades, dependiendo de nuestras habilidades, dependiendo de la prioridad que tenga cada cosa. Por ejemplo, a veces no tenemos muy claro qué es lo que simplemente no se puede dejar de resolver. Por ejemplo, yo sé que mi hijo tiene que comer, tiene que dormir, tiene que bañarse, tiene que vestirse. Por decirlo de alguna forma, quienes tengan hijos sabrán a qué me refiero. Pero aunque no tengan hijos, la sensación de no estar haciendo las cosas, de no estar resolviendo las cosas cuando se tienen que hacer, híjole, cómo pesa, ¿no? Pesa, incomoda. La falta de estructura da una sensación de molestia, ¿no? Le hago así porque hasta físicamente, ¿no? Y bueno, mentalmente es incómodo, ¿no? Con la pandemia nos hemos enfrentado a esta zozobra, a esta incertidumbre. Sin embargo, se puede hacer frente a la incertidumbre si hemos ejercitado esta creación de estructura. Porque entonces podemos ir cambiando la estructura. Si queremos que sea todo el tiempo igual rígida, híjole, pues nos vamos a quebrar, como desafortunadamente le ha pasado a muchas personas ahora en la pandemia. Las asesorías de integración creativa justamente son espacios para que cada quien, para que trabajemos, que cada quien pues indague en sus necesidades estructurales, en el ámbito que requieran. Podemos hablar de horarios, podemos hablar del ámbito laboral, podemos hablar del ámbito de estudio, podemos hablar de espacio físico. Y no solamente para la creación de estructura en general, sino también para resolver proyectos específicos. De pronto hay cosas que sí tenemos muy claras y otras que no. Y entonces es muy importante, como les decía, en la integración creativa es muy importante atar cabos, entender cómo esto que sí estoy haciendo aquí me puede servir para aplicarlo acá. Quizá yo soy muy hábil para organizar tiempos, pero el espacio, ay, híjole, me cuesta un trabajo. Bueno, pues podemos trabajar por analogía cosas para asimilar que siempre somos la misma persona, que siempre en nuestra cabeza todo está al mismo tiempo y que podemos aplicar lo que hacemos aquí para lo que necesitamos acá también. Como les contaba, pues yo tengo una formación académica diversa y entonces también mis trabajos son muy variados. De manera que pues todos mis días son variopintos.
Y les voy a decir la clave para hacer, para ir haciendo todo lo que se va necesitando, que es concentrarse. La estructura se mantiene concentrándose. Estoy viendo aquí cuánto llevo de tiempo, porque si no me voy a extender horas y horas. Y bueno, ahora con la pandemia yo he observado que se ha hecho, que se ha extendido mucho una actividad muy peculiar, que es la meditación. Yo en lo personal no he meditado nunca, pero tengo mis teorías al respecto. Verán, voy a tratar de concentrarme en los 10 minutos restantes. Verán, yo siempre le digo a mis alumnos de instrumento, de flauta, que para mí el estudio del instrumento es una meditación. Porque aunque yo no he meditado, bueno, cada vez que encuentro a alguien entre mis amistades que me dice que practica la meditación, siempre les pregunto, ¿y para ti qué es meditar? Entonces, bueno, he ido recopilando muchas experiencias y he concluido que hay dos elementos muy específicos que están presentes totalmente en el estudio de la flauta y que definitivamente fueron los que me hicieron hacer esta vinculación entre la meditación, el paralelismo entre la meditación y el estudio del instrumento, que son la respiración y la concentración. Esas dos cosas. Les puedo decir también que lo mismo me ha sucedido con la danza. Es decir, hay que respirar, hay que estar aquí, si no, el cuerpo no responde, simplemente no responde. Y hay que concentrarse en el momento. Estas dos actividades, bueno, son físicas. Tocar un instrumento, la danza, implican la respiración muy conscientemente. En la flauta hay una técnica de respiración para generar el sonido, técnicamente. Sin embargo, pues también está este otro beneficio de la relajación corporal y de la disposición mental que se genera para el estudio. Pero también les puedo decir que me pasa lo mismo cuando estoy traduciendo algo, por ejemplo. Yo me concentro en los 5 primeros minutos, o si no, ya no me meto a la actividad. Y fíjense que hago lo mismo que en estas otras dos áreas físicas. Entonces puedo derivar lo que hago allá en una actividad que no es física, ¿no? Porque, bueno, o sea, la hago frente a una computadora. Sin embargo, la conciencia de las otras dos actividades me sirve para aplicarla a esta otra que en apariencia no tiene que ver. Entonces, la concentración, pues no solamente se logra por medio de la meditación. Digo, a quien le guste meditar, qué bien. A quien le guste el planteamiento de la concentración en la meditación, perfecto. ¿Y a quien no? Bueno, en la integración creativa podemos explorar eso. ¿Cómo puede hacer cada quien para concentrarse? Para concentrarse en su proceso de creación de estructura y de cumplimiento de la estructura. Y esto se puede hacer a nivel personal, grupal, quise decir individual, grupal, o en el ámbito personal, o laboral, académico, porque todo es estructura y todo requiere concentración. Y esto nos está costando mucho trabajo socialmente. Y luego con los celulares, que no son siempre portadores
de conocimiento y de herramientas, por decirlo amablemente, pues es una cosa difícil. Yo creo que firmemente que la aparición de los teléfonos pseudointeligentes, como ahora los conocemos, ya ha propiciado que cada día las personas se concentren menos, con las consecuentes, la redundancia, la rebusnancia, con las consecuentes consecuencias, ¿no? Pues con las consecuencias que vemos, ¿no? Con los resultados que vemos cotidianamente. Porque tenemos un montón de estímulos cotidianamente y ya no estamos pudiendo concentrarnos. Basta con ver los videos de las redes sociales que si no duran 1 minuto o menos, la gente no los ve hasta el final. Ahorita yo llevo 16 minutos y bueno, le agradezco profundamente a las personas que hayan llegado a este punto, porque de verdad están haciendo un esfuerzo o ya tienen un entrenamiento para concentrarse, además del interés. Gracias, les agradezco. Pero también les felicito porque, bueno, a mí me parece muy alarmante que ahora haya que satisfacer esta incapacidad de concentrarse haciendo materiales cada vez más cortos, cada vez más sencillos, y entonces que la mente no se esfuerce en nada, ¿no? Bueno, pues hay que contrarrestar todo eso. Dentro de la integración creativa, mi propuesta es ir en contra de esa tendencia a la dispersión. Concentración. La integración creativa requiere concentración. Un malabarista no puede trabajar con un montón de cositas si no se concentra. Entonces, ¿cómo vamos a atar nuestros cabos? ¿Cómo vamos a organizar todos nuestros recursos si no nos concentramos? Por mucho que haya personas que digan, yo nomás trabajo en una cosa, yo nomás hago una cosa, si le echan tantito análisis van a ver que todas las personas tenemos muchas cosas que organizar día a día y en la vida. Concentración. En la integración creativa, en las sesiones de integración creativa trabajamos la concentración. Sean artistas o no, les puedo aportar formas de buscar esta concentración que se adecuen a lo que cada quien necesite. Podemos explorar. Les ofrezco una sesión de diagnóstico, una sesión de plática para revisar cuáles son sus cosas, todas estas cosas que yo tengo aquí. Bueno, si no estuviera este mueble, ¿dónde van? Como les decía la vez pasada. ¿Cuáles son todos sus tiliches? ¿Cómo quisieran organizarlos? ¿Qué estructura necesitan? ¿Cómo nos podemos concentrar en llevar a cabo nuestra estructura y mantenerla? Bueno, pues eso es lo que podemos trabajar en la integración creativa. ¿Y cómo era ese anuncio de una pomadita muy famosa en México? En la casa o en la oficina, Quizá las personas más jóvenes no conozcan ese anuncio, pero efectivamente la integración creativa puede aplicar para la casa, para la oficina, para todo lo que es cada persona. Y ya se me acabaron los 20 minutos, así que les agradezco, personas, población, humanidad, por haber visto este video y seguiré generando más videos sobre integración creativa. Yo soy Madame Gorgona y me pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Instagram. Hasta la próxima.